Mi nombre es Celinda Roxana Galván, psicóloga. Vamos a comenzar con esta charla eh, con el titulado Tiempo de pandemia, duelo y cómo superarlo. La intención de hacer este tema es debido a que muchas familias eh, están perdiendo ya sea algún familiar, algún ser querido, objetos, el trabajo, cosas que para nosotros son muy necesarias, muy queridas. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Al hablar de duelos, hacemos inminentemente referencia a las pérdidas. Esto puede ser hacia una persona amada o a un objeto amado. El duelo se refiere a cualquier tipo de pérdidas, ¿ya? Muchas veces pensamos que el duelo es solamente la pérdida de alguna persona, del fallecimiento de alguien, pero también es eh, un trabajo que lo necesitábamos, que lo queríamos mucho y lo perdimos. Puede ser también una mascota, que apreciábamos esa mascota y se murió o se la robaron, entonces eso nos hace sufrir tremendamente. También vamos a hablar aquí del duelo, especialmente de lo que es el duelo patológico, ¿ya? Ya que trae una profunda depresión a causa de la pérdida y es un dolor que pensamos que no se va a acabar, que lo llevamos por mucho tiempo, muchos años. Un duelo eh, debería durar por lo menos lo que es un año, el ciclo de un año, es decir, que todo lo que conlleve el cumpleaños de la persona que falleció, alguna festividad que la pasábamos juntas, Navidad, Año Nuevo, es decir, todo ese ciclo de ese año que nos va a recordar a esa persona. Y luego de haberle llorado, haber hecho el duelo, el proceso ¿no? Tenemos que empezar a superarlo a través de un homenaje eh, que sea haciendo las cosas que quizás a esta persona más le gustaba, ¿no? Pero un homenaje desde la alegría, desde la sonrisa y ya no desde la tristeza ni desde la depresión. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos pensamos que para demostrar que realmente nos dolió esta situación de haber perdido esto, eh, tenemos que demostrarlo a través del sufrimiento, pero esto nos va a hacer que el duelo no termine, se vuelva patológico, nos acarrea otro tipo de problemas. Entonces, esto no es sano para la persona ni para el entorno que le rodea. Hay, por ejemplo, señoras que llevan 15, 20 años en luto, ¿ya? Y esto no le ayuda para nada a lograr vencer este proceso de duelo. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona ya se fue, pero nosotros quedamos en esta tierra, ¿no? La vida es una escuela donde nosotros estamos aprendiendo y tenemos que cumplir un objetivo. La muerte es el bachillerato cuando ya hemos cumplido este objetivo. Entonces, esta persona ya se fue porque quizás ya cumplió el objetivo para lo que vino, pero nosotros quedamos y nosotros necesitamos pasar por esta etapa, por este proceso, pero que nuestro camino sea llano, sea más llevadero, que podamos disfrutar este camino, que no sea tan pesado. Entonces necesitamos ir sufriendo, pasando estas pérdidas. Todo el tiempo la gente está perdiendo algo, a alguien, es algo inevitable. Ahora vamos a hablar sobre la melancolía. El sujeto se castiga por la pérdida del objeto o la persona, siente culpa, siente que no tendrá nuevamente la capacidad de volver a amar. Entonces es cuando viene esa tristeza profunda, no, este dolor que lo está sintiendo piensa que lo va a sentir por toda la vida, el tiempo se nos hace largo, entonces acarrea lo que es la melancolía. Ahora vamos a hablar también sobre las fases del duelo. La primera fase es la negación.
negamos la situación de la cuarentena, por ejemplo, ¿ya? No queremos colocarnos barbijo o decimos, no, esto no pasa, esto es mentira, esto es del gobierno o se están inventando para que no salgamos. Entonces estamos en el proceso de negación. ¿Por qué estamos hablando justamente de estos ejemplos? Porque justamente este tema es para hablar sobre el duelo en la pandemia. ¿Ya? Entonces, estamos pasando, o por ejemplo, el que perdió un trabajo, ¿no? Dice, no, esto es mentira, no puede estar pasando. Entonces, estamos en la negación. Luego pasamos por el proceso de la ira. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué si esta enfermedad viene desde la China, me tuvo que pasar a mí mismo? ¿No? O debido a los problemas económicos, las familias están peleando. Hoy en día hay mucha crisis en la familia. Está sacando lo feo que teníamos como seres humanos. Entonces, y uno de estos es la crisis económica. Las familias pelean más de lo habitual. Es, es debido a las pérdidas que se está teniendo. Pelean ya sea por la pérdida de un familiar o porque alguien se quedó sin trabajo y no está alcanzando la economía. Porque aparte de la pandemia, se nos vino una crisis económica. La negociación es otra fase, ¿no? Una tercera fase. ¿Qué es lo que se hace? Es buscar una alternativa de solución. Quizás pueda colocar un negocio. Me quedé sin trabajo, pero puedo buscar algo. El ser humano es creativo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, hoy en día, ¿qué es lo que hicieron los tarijeños, por ejemplo? Y en otras ciudades empezaron a hacer barbijos, trajes de bioseguridad, empezaron las ventas por internet, vía online, eh, el tipo de venta, el tipo de negocio se amplió. Entonces las personas creativas han empezado a buscarle una solución a eso. Ahora, si es el duelo por la pérdida de un familiar, la negociación puede ser, por ejemplo, como esta frase, ¿no? Mi familiar ahora no está sufriendo. Es decir, a muchos les ha llegado muy fuerte. Este virus les llevó a terapia intensiva, a necesitar oxígeno, a agravarse alguna enfermedad de base que tenían. Entonces la familia, la persona estaba sufriendo y quizás la muerte le trajo más bien una paz, ¿no? Una tranquilidad, porque a veces puede ser que el dolor haya sido muy intenso. La depresión es otra fase, ¿no? La persona recuerda a la persona, al objeto perdido, mirando fotos, videos. Es decir, que una vez que pasan estas fases, también vuelve nuevamente la depresión. Y esto es algo necesario. La persona necesita llorar. Llorar es sano, es bueno. Y el llorar nos limpia desde adentro. El llorar no es de débiles, llorar es de personas fuertes, ¿ya? Eso nos va a traer fortaleza. No cualquiera es capaz de llorar, entonces nos demos esa oportunidad, porque llorar es bueno, es bien. Y por último viene la fase de la aceptación, que esto permite a la persona volver a amar, volver a tener nuevamente planes, busca la manera de continuar sin la persona o sin el objeto perdido, eh, empieza a, a darse la oportunidad nuevamente de querer a alguien, de aceptar a alguien, porque ¿qué es lo que sucede? Que a veces nos llega la culpa, ¿no? Especialmente cuando estamos en la fase de la ira, nos viene la culpa y uno dice, ¿por qué no hice más? ¿Por qué ya no voy a querer a nadie? Entonces empezamos la culpa. Pero al seguir este proceso, estas fases, hace que nosotros podamos nuevamente volver a darnos la oportunidad de volver a querer, de volver a amar, de volver a entregar nuestro corazón. Estas fases se pueden cumplir todas juntas en un solo día o pueden cumplirse mezcladas. Ya un ratito la negociación y al rato viene la ira, o luego viene la aceptación y la depresión. Entonces es una montaña rusa que va a suceder, puede sucederlo en una semana, en un día. No es necesario que
siga las fases como en el orden en que se las fui dando. Entonces, pero esto es necesario para el ser humano, para la persona, para que podamos salir adelante. Sin embargo, esto tiene que durar un cierto límite de tiempo. Si no estamos hablando de algo patológico. Ahora, la pérdida en época de pandemia. El duelo no es un estado patológico, sino una etapa natural de la vida. Aceptar el fallecimiento de un ser querido nunca es tarea fácil, pero en una situación excepcional como de la pandemia del COVID-19, existen factores que convierten la muerte en un acontecimiento aún más trágico. Estamos viviendo lo que es un duelo social, donde no solamente se trata la pérdida en una familia, son varias familias o se están juntando las pérdidas. Entonces, varios investigadores lo están comparando con las terribles catástrofes, ataques terroristas o terremotos que traen impactos psicológicos tremendamente grandes, agudos. Entonces, esta pandemia no está lejos de esto. Los sentimientos que estamos viviendo, estamos sintiendo muchos, es lo que es lo natural o normal a causa de esta pandemia, ya que nos llegó de sorpresa, se está llevando a la gente de sorpresa, muchos no estábamos preparados, muchos quizás ni económicamente preparados, entonces esto nos está afectando de sobremanera. Ahora, estudios señalan que la ansiedad, la depresión y el estrés como principales consecuencias psicológicas de la pandemia del nuevo coronavirus. Asimismo, afirman que una situación de confinamiento incrementa los problemas psicológicos, ¿no? Es decir, el tener que estar encerrados, la soledad nos está aumentando aún más, está potenciando estos problemas psicológicos que quizás los teníamos dormidos o que ya sufríamos estos, pero ahora se están agravando. Esto ocurre a través de un potenciador principal que es el distanciamiento social. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está deprimido? ¿Qué le decían? Sal, busca a tus amigos, ve a tomar algo, pero ahora no se puede. Entonces, esto está haciendo que estos problemas se estén agravando aún mucho más. La falta de comunicación y de interrelación con otras personas puede favorecer el padecimiento de complicaciones psicológicas o psiquiátricas que van más allá de los síntomas asociados, como el estrés, irritabilidad, miedo, confusión, enfado, frustración, aburrimiento, entre otros. Es decir, que el ser humano se caracteriza por ser social, ¿no? Y que se nos haya cortado la comunicación interpersonal, físicamente, no podemos estar cerca. Entonces, esto nos está trayendo estas sensaciones, estos sentimientos. Entre estas enfermedades también se encuentran el insomnio, la depresión, el trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, tenemos que pensar, ¿no? Que tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook. Entonces, no nos quedemos ahí. Ahora busquemos estas redes sociales y escribamos, nos comuniquemos. No hablemos precisamente de la pandemia o de lo que estamos pasando ahora, sino quizás podamos hablar de alguna película, de alguna novela, de algún chiste. Tratemos de mejorar nuestra comunicación, que sea mucho más positiva, porque necesitamos comunicarnos. Ahora, si éramos personas un poco introvertidas, calladas, no queríamos tener muchos amigos, pero si estamos empezando a sentir estos síntomas, tenemos que buscar ayuda. Hablemos. Si no nos contesta una persona o la otra persona, una tercera persona lo va a hacer. Siempre va a haber alguien quien nos conteste y nos comuniquemos, saquemos eso que tenemos, que estamos llevando dentro, pero no nos lo guardemos. El aislamiento y la soledad. Cuando nos enfrentamos a experiencias vitales que nos ponen en situación de alta vulnerabilidad y dificultad, necesitamos el respaldo y el sostén emocional de nuestros seres queridos. Ya es decir, ahora es cuando nosotros necesitamos acercarnos a nuestros seres queridos. Si a causa de la pandemia tenemos a los familiares lejos y no podemos ir a buscarlos físicamente, los llamemos, hablemos con ellos, pero empecemos a acercarnos. Más el contacto social ha estado limitado por la seguridad de todos, por lo que las personas han tenido que permanecer alejadas de su red social de apoyo.
Pero una situación de confinamiento no solo se caracteriza por el aislamiento social, sino también por la soledad. Un sentimiento que afecta sobre todo a los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque el mayor de 60 años muchas veces ya se encuentra jubilado, muchos de sus amigos quizás ya fallecieron, sus hijos tienen su familia, están lejos. Entonces, ¿qué es lo que se le dice a la persona de esta edad? Que salga, que vaya a tomar un café, que vaya con los amigos, que salga a la plaza, que vaya al mercado, para que esté ocupado. Pero ahora por el confinamiento y el aislamiento social no se está pudiendo salir. Entonces, empiezan los sentimientos de inutilidad, ¿no? Que a uno le llega. Entonces, yo lo que les recomendaría, les invito es que vean YouTube. YouTube tiene varias clases, les puede enseñar bordado, pintado, tejido, eh, a cocinar, repostería. Entonces, háganlo, pasen estas clases, eh, revísenlos. Una de esas ustedes pueden estar trayendo una fuente económica a la familia, es decir, haciendo estas cositas que aprendan por YouTube, vendiéndolas por Facebook, pues ya que el comercio ahora es online también, entonces puedan estar ofreciéndolos, vendiendo, entonces les va a llegar ya, se van a sentir incluso hasta más útiles. Aprovechemos este tiempo de aislamiento, que no va a ser toda la vida, es un tiempo, tengamos fe que esto ya se va a terminar, ¿ya? Eh, de aquí a unos meses, quizás ya esté llegando una vacuna, todo esté mejorando. Como siempre digo, si el ser humano ha sido capaz de llegar hasta la luna, entonces es capaz de crear una vacuna, ¿no? Entonces, la solución ya está, ya estamos cerca. Mientras tanto, aprovechemos este tiempo que tenemos para aprender. Hasta hay cursos con certificación vía internet. Entonces, los pasemos, aprovechemos este tiempo que tenemos ahora, que quizás no se repita. ¿Para qué? Para prepararnos, para forjar nuevos emprendimientos y no nos quedemos en la soledad. Por otro lado, también las imágenes traumáticas de los medios de comunicación es como si les diera marketing el tener que poner unos títulos muy fuertes, títulos que nos asustan, ¿no? Títulos exagerados. Entonces, esto nos está poniendo todavía, nos está generando más traumas psicológicos. Y hay personas enfermas, hospitales abocados al colapso, personal sanitario agotado, sepelios sin familiares, ciudades desiertas. Todo ello ha producido que tengamos que enfrentarnos a sentimientos y emociones tan novedosas como desconcertantes. Nadie se lo esperaba ni se imaginaba que esta situación iba a pasar. Eh, Ahora hay familias que no pueden despedirse de su familiar, ni siquiera verlos por última vez. Algunos se despiden por teléfono, otros ni eso. Entonces esto está generando un desconcierto emocional en la persona. Ahora se les va a presentar unas estrategias para ayudar al proceso de duelo durante la pandemia. ¿Ya? La comunicación de la pérdida. Esta es más que todo una sugerencia, ¿no? Para los médicos, las enfermeras, que cuando tienen que anunciar la pérdida de un familiar a una persona, ¿no? A la persona que va a ser la vocera para los demás. Entonces, cuando vamos a hablar, a dirigirnos a esta persona, lo hagamos con más empatía, nos tomemos un tiempito para explicarle, para resolver sus dudas. ¿Por qué? Evidentemente, los médicos y las enfermeras y el personal de salud están sin tiempo, están copados de trabajo. Sin embargo, cuando se trata de dar este tipo de noticias, demos ese pedacito de tiempo, porque esa va a ser la impresión, ese diálogo que va a haber ese momento, va a ser lo que se lo va a llevar para toda la vida a la persona que está escuchando. Cada vez que se acuerde, va a pensar en esa charla, ¿no? Entonces hagamos que ese momento sea un momento que le ayude a la persona a superarlo. Entonces tratemos de disolver todas esas dudas.
para que esta persona se lleve un mensaje que le ayude a sobrellevar esta situación tan penosa que está pasando. Ahora, por parte del terapeuta, del profesional que va a trabajar con alguien que tiene un duelo patológico, es especialmente trabajar el perdón, porque como les decía, muchas veces el duelo patológico se vuelve por la culpa, porque la persona se culpa. Y si no hay motivo para culparse, a veces nos lo inventamos, pero el sentimiento de culpa está ahí y eso es lo que no nos deja hacer un buen duelo. Ya el duelo que nos va a ayudar a salir, sino que el sentimiento de culpa hace que el duelo se vuelva patológico. Ahora, también hay rituales de despedida para que las personas que no pudieron despedirse de este ser querido lo hagan. Y ya que los rituales son aquellos que nos ayudan a salir de este duelo. Por ejemplo, escribir una carta. No hay que esperar que pase 1 año, 2 años como les decía, del ciclo del duelo para recién hacerlo, sino que podemos hacerlo ahora. Si la persona necesita hacerlo cuando apenas perdió ese ser amado, puede empezar a hacerlo. Ya escribir una carta al fallecido, por ejemplo, colocar tarija, 16 de agosto del 2020, querido, y anotan el nombre de la persona y comienzan a explicarle, ¿no? Cómo se sienten, lo que han hecho hoy día. Es como si hubiera un diálogo entre ellos, íntimo entre esas dos personas. Esto le va a ayudar a poder descargarse. Elaborar una caja de recuerdos, una cajita donde colocan su foto, la joyita preferida de la persona, quizás alguna cosita que le gustaba. Entonces, cada vez que les entre la melancolía, puedan revisar esa cajita y empezar a recordar. Eso también nos ayuda. Recopilar fotografías, quizás hacer un álbum con todas las fotografías que teníamos con esa persona y mirarlo cada vez que sentamos la necesidad de tenerla, de sentirla a la persona. Conmemorar al difunto a través de reuniones virtuales, es decir, a través de Zoom, por ejemplo, podemos hacer una reunión donde llamemos a todos los amigos que conocíamos a la persona y hablar de él, ¿no? O buscar a la persona que perdió al familiar y entre todos darles ese apoyo a esa persona para que se sienta acompañada. Componer una canción, un poema, esto puede ayudarnos también a decirle a través de esto esos sentimientos que quizás no le hemos podido decir en este momento y lo podamos cantar, se lo podamos declamar y esto nos va a ayudar bastante. Acá también, esto saqué de internet, son 8 estrategias que me parecieron muy interesantes, muy importantes, para que también se pueda afrontar la pérdida de un ser querido. Recuerda que el duelo es un proceso. El duelo va a pasar por esas etapas. Depende mucho de persona a persona, de individuo a individuo. Unos lo van a superar antes, otros lo van a superar después, otros lo camuflan, no demuestran sus sentimientos y es necesario que aprendan a demostrarlo para poder salir, ¿ya? Ayuda a otros que estén atravesando por una situación como la tuya. Te sentirás mejor. No siempre necesitamos nosotros ser ayudados. A veces es bueno ponernos en el otro lugar del que ayuda, porque es como si hiciéramos una retroalimentación. Esto nos ayuda a superarlo a nosotros mismos, porque nosotros estamos gesticulando, estamos elaborando una respuesta para consolar al otro y a la vez nos estamos consolando también. Haz ejercicios, come bien y descansa. Habla sobre la muerte de tu ser querido con amigos. Esto puede ayudarte a comprender qué ha sucedido, además de ayudarte a recordar a tu amigo o a tu familiar. Acepta tus sentimientos y considera válidas todas tus emociones. Siente cada una de ellas, sin luchar por cambiarlas. Respeta tu sufrimiento, no te castigues, imponiéndote obligaciones. Recuerda que tienes derecho a llorar y a sentirte mal. Esto es necesario, es importante que lo elaboren, tienen que pasar por ese proceso. Habla sobre la muerte de tu ser querido. Negarte que ocurrió la muerte de tu ser querido te lleva al aislamiento fácilmente y el aislamiento nos lleva a un duelo patológico
Y el duelo patológico no nos deja crecer, nos enferma más y nuestro camino se vuelve muy espinudo, el camino que tenemos que recorrer, el camino de la vida, ¿no? Entonces, hablemos, no nos lo guardemos. Rememora y celebra la vida de tu ser querido. Celébralo, homenajéalo desde la alegría, porque me imagino que tu ser querido no te quería ver triste ni derrumbado, sino quizás feliz, quizás realizado. Entonces, háblalo. Ahora, si no encuentras una persona de confianza con quien hablarlo, entonces busca un profesional para hacerlo. O escríbelo, utiliza esos rituales que ya les di anteriormente. Eso también va a ser de gran ayuda. Ahora voy a terminar con esta frase. Cuando la vida cambia para hacerse más dura, tú cambia para volverte más fuerte. Esta pandemia vino a hacer de nuestra vida un poco más dura. Si para algunos ya era dura la vida, ahora es más dura. Entonces, nosotros tenemos que darle batalla. Somos como unos soldados que estamos luchando contra un enemigo invisible, pero que nos está enfermando y nos está queriendo llevar, pero nosotros no nos tenemos que dejar. Tenemos que darle duro a la batalla, enfrentarla y demostrar que somos más fuertes. No te rindas. Con esto, espero que este mensaje les haya servido, agradecerles por su participación y desearles, ¿no? Que seguir adelante, la vida sigue.